Bueno, pues como decía, con muchos temas que debatir, el foco puesto en Ucrania, también en Europa, en este chantaje nuclear, esta amenaza nuclear de Emmanuel Macron. Santiago, si te parece, empezamos contigo. Quiero saber qué opinas de las informaciones de Político que apuntan a una jugada de Donald Trump hablando con opositores en Ucrania, decía yo, para moverle la silla a Zelensky, ¿no? Buscando celebrar elecciones y sobre todo buscando quitarle del medio después del choque de la semana pasada. ¿Cómo ves la tensión entre Estados Unidos y Ucrania después de que esta semana hayamos conocido la suspensión de la ayuda militar y también el corte de la inteligencia, ¿no? Es un golpe muy duro para Ucrania y para Zelensky. Bueno, yo creo que en primer lugar habría que saber si es posible, quizás no se sepa ahora, quizás dentro de un tiempo, cuándo empezaron esas conversaciones entre Donald Trump y la oposición a Zelensky, la que es legal, porque hay una oposición ilegal que es la que Zelensky legalizó, es decir, los partidos de izquierdas de Ucrania, socialdemócratas, comunistas, etcétera, fueron ilegalizados. No sé si Trump estará hablando con ellos o solo con la oposición que es legal en Ucrania. Pero lo que sí es cierto es que habría que saber cuándo comenzaron esas conversaciones. Puede que fueran mucho antes de ese choque dialéctico que tuvieron en la Casa Blanca Zelensky, Trump y J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, de Estados Unidos. Puede que incluso esas conversaciones se estén desarrollando antes de que el propio Trump ganara las elecciones frente a Kamala Harris en Estados Unidos. Eso de momento no lo sabemos, pero sería importante conocer ese dato para evaluar hasta qué punto pues hay un grado de desconfianza que se ha acrecentado recientemente o si hay un trabajo anterior y simplemente lo que se está haciendo ahora es pues enviar globos sondas mediáticos dando a conocer algo que ya lleva quizás meses desarrollándose. No obstante, si independientemente de esto, también yo diría que es una respuesta, por lo menos hacer público estas conversaciones, a el desplante que el propio Zelensky ha hecho a Estados Unidos negociando con el Reino Unido, negociando con el primer ministro Keir Starmer, pues tanto la concesión de explotación de recursos en Ucrania por parte de Gran Bretaña, como al mismo tiempo el apoyo económico y militar de Gran Bretaña y también de Francia a Zelensky frente a Estados Unidos. La cuestión es que los desaires son de un lado y de otro, es decir, tanto uno como otro se están desafiando, se están midiendo sus capacidades de resistencia, de diplomacia y también de alineamiento en los mismos planes y programas y los mismos intereses geopolíticos, que yo creo que cada vez queda más claro que no son los mismos. Y por eso un día tienes a Zelensky diciendo que hay que retomar pues el diálogo con la administración Trump por indicación supuestamente de Mark Rutte y por otro lado pues tenemos noticias como estas. En todo caso, y termino mi primera intervención aquí, lo que creo que sí que está cada vez más claro es que los encuentros y desencuentros entre Trump y Zelensky, mientras Zelensky continúe al frente del Estado ucraniano como jefe de Estado y por tanto jefe de las Fuerzas Armadas, van a ser constantes, pero quizás el intentar mover de la silla a Zelensky sea un trabajo que ya esté realizando Trump y su gente desde antes de que él llegara de nuevo a la Casa Blanca en su segundo mandato, y habría que ver si esos contactos se están dando tanto con la oposición legal como con la oposición ilegal de cara a su relegalización y al mismo tiempo con lo que podríamos llamar una oposición interna dentro del régimen político de Zelensky a través de gente descontenta con su gestión, tanto a nivel militar como económico, como político, etcétera. Seguramente yo me temo que las conversaciones sean a varias bandas por parte de todos estos actores. Habrá que esperar prudentemente a conocer más datos para valorarlo mejor. Bueno, pues a la espera de más datos en este sentido, a la espera, bueno, pues de conocer estas conversaciones, también con quién han sido, como bien decía Santiago. Luis, lo que está claro es que el choque Zelensky-Trump no para, no cesa, como decía yo, esta semana con golpes muy duros de Estados Unidos, la suspensión de la ayuda militar. Ayer conocíamos el corte de la información de inteligencia. ¿Qué salidas le quedan a Volodymyr Zelensky, ¿no? Porque la situación cada vez es más tensa, más complicada, ¿no? Pues le queda un poco lo que hemos visto en otros líderes, aplicarse un manual de resistencia propio e intentar estar hasta que el cuerpo o el sillón aguante. Es verdad que en este cambio que ha habido en la Casa Blanca, Zelensky ha quedado bastante desautorizado. Si Kamala Harris hubiera ganado y hubiera sido ella la presidenta de Estados Unidos, evidentemente el escenario sería otro, pero es el que es. Con Donald Trump, Zelensky no tiene feeling, con los líderes europeos, por ejemplo, Keir Starmer sí tiene más. Pero Donald Trump, hay dos cuestiones puntuales que no dejan de ser
baladí, que la primera es lo que hemos comentado en alguna otra ocasión acerca de esa ayuda que Zelensky no le prestó, por lo menos Trump interpreta que no lo hizo en la manera en la que él esperaba que lo hiciera, que es cuando Donald Trump estuvo en el año 2021 intentando destapar los negocios de Hunter Biden, pues él interpreta que Zelensky no le ayudó lo suficiente y por lo menos eso, ahí hay algo que debe cobrarse. Y la segunda es, lo hemos visto, la conversación en el Kremlin, bueno, mejor dicho, de manera telefónica con el Kremlin, y ahí Vladimir Putin y Donald Trump hablaron de varias cosas, acertaron en unas cuantas y acordaron muchas otras de las cuales todavía no nos hemos enterado. Y una de ellas, pues yo sospecho que puede ser el que Zelensky no sea el interlocutor ucraniano, porque Vladimir Putin tampoco puede ni ver a Zelensky. Entonces, sustituirlo por alguien que el Kremlin, bueno, pueda aceptarlo de una manera, por lo menos, aunque sea con la nariz tapada, pero que pueda estar presente físicamente en las negociaciones. Zelensky está muy quemado, no solo desde el punto de vista externo, también desde el punto de vista interno, y por alguien que pueda ser susceptible de ser aceptado por ambas partes. Ahí también se ha hablado de Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, que fue boxeador, y bueno, pues algún otro nombre. Yo, como decía Santiago, no sé hasta qué punto estas intenciones de mover a Zelensky de la silla es algo nuevo o es algo que se ha producido bastante tiempo atrás o lo que está saliendo ahora por intereses de diversa índole a la luz pública, ¿no? Yo creo que esa intención de mover a Zelensky de la silla siempre ha existido, o por lo menos no es tan nueva como podríamos pensar. Sí que es verdad que con este cambio en la Casa Blanca ha cogido fuerza y con esa llamada de Donald Trump a Vladimir Putin o de Vladimir Putin a Donald Trump, me da lo mismo el orden, ha cogido todavía muchísimo más velocidad y ya va pues disparada, cuesta abajo y sin frenos. Zelensky, ¿qué le queda? Pues intentar resistir mientras los socios europeos sigan estando a su lado en el momento en el que vaya a empezar un resquebrajamiento de ese acuerdo o de ese cierre sin fisuras en cuanto al apoyo de los líderes europeos a Zelensky, pues se puede empezar a desmoronar de manera completa. Italia ya ha dicho que, bueno, que eso de enviar tropas, que si los socios europeos, los Estados miembros de la Unión lo quieren hacer, que lo hagan, pero que Italia no va a mandar tropas. Es decir, Giorgia Meloni ya está poniendo también distancias. Obviamente no como lo está haciendo Donald Trump, porque ella ha insistido en el apoyo que hay que mantener a Ucrania, pero ya está poniendo un poco el freno a esa velocidad de crucero que llevábamos en cuanto al apoyo a Ucrania y que hemos visto pues que iba creciendo, ¿no? Pues los tanques, luego también los aviones, la entrada de tropas. Bueno, yo creo que podrá resistir Zelensky más tarde o más temprano, acabará cayendo, bien porque haya un proceso electoral o bien porque él decida dimitir, aunque no creo que llegue a ese extremo, salvo que no se vea en otra e incluso pueda peligrar su vida, que es la tercera opción, que sufra un accidente, que alguien le ponga veneno en el té, que la botella de agua que consuma pues haya sido boicoteada por algún agente extranjero, pues sobre todo afín a Moscú, como hemos ido viendo en algún otro caso como el de Litvinenko o el de Alexei Navalny, pero serían un poco esos tres escenarios. Yo no creo que Zelensky esté por la dimisión, él ha aguantado chaparrones peores. Recordemos al inicio de la guerra que le ofrecieron un avión para irse con su familia fuera del país y decidió quedarse por diferentes motivos, pero bueno, ahí ha estado resistiendo estos 3 años, ¿no? Y Zelensky es en lo que está, salvo que los intereses o él vea que ya no puede seguir forzando la máquina, pero mientras lo pueda seguir forzando, ahí va a estar. Bueno, pues pendientes de Zelensky y de su futuro político, vamos a mirar precisamente a su mayor rival. Vamos a escuchar a Vladimir Putin. Está compareciendo en estos momentos, dando cuenta sobre la situación en Ucrania, lo cerca o no que estamos de la paz, y se va a retirar. Se lo han preguntado directamente. Escuchen la respuesta de Vladimir Putin, hablando en directo. Мы должны дойти до конца. Мы не должны никому уступать. Мы не собираемся этого делать. Спасибо. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Да. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И свое не отдадим. И нам нужен такой вариант,
вот именно такой, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Вот. Значит, спасибо, Ольга Валерьевна, что вы обратили внимание на вот эти вещи. Я уверен, что это, понимаете, такие тонкие вещи, они в голову не приходят сразу. Да. Тем, Это просто вот кто пишет правила, законы, они только это в жизнь дают. Вот то, что вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки, ну это какая-то ерунда. Да, ему 15 лет, ну хотя бы на несовершеннолетних детей, ну, да. братьев, сестер. На поступление, да. Почему? Он сейчас поступать будет. Сейчас. Да, значит, и что касается неусыновленных детей, но которые были членами семьи, согласен тоже полностью. Да. Здесь существуют общепризнанные в любом правовом режиме способы доказывания, но это если есть такая формулировка, жили, вели общее хозяйство для мужа и жены, да? Ну, да, но здесь то же самое. Обязательно это посмотрим, ну обязательно. Да. Анна Евгеньевна, вы тоже пометите для себя? Потом поговорим на это. Да, мы пометили, но еще раз подчеркну, это семьи, которые живут в узаконенном браке. Да, я понимаю. Но, допустим, есть ребенок от первого брака у кого-то, у женщины, может быть, ребенок от первого брака. Конечно. Именно это имеется в виду. Да. Я так и понял. Вот у женщины может быть ребенок. Может быть, просто, волнуюсь. Да. От первого брака есть ребенок, да, но он мужем не усыновлен. Да, единокровные братья и сестры. Да, или братья. Я понимаю. Я пометил себе обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Доработаем обязательно. Спасибо. Так. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Я Надежда Цыганова, город Псков, социальный координатор Фонда «Защитники Отечества». Мама 4 детей. Извините, еще раз, как вас зовут? Цыганова Надежда. Мама 4 детей, хоровой дирижер, вокалист и с недавних пор вдова. Вдова погибшего в 22 году полкового священника 76-й дивизии Александра Цыганова. Мы с мужем встретились в 2008 году под сводами Троицкого кафедрального собора города Пскова, а провожала я его под сводами воинского храма Александра Невского. В общем-то, с воинами и было связано все служение моего супруга. Он в этом видел для себя огромный смысл и везде был с ними и словом, и делом. И не будучи десантником, он прыгал с парашютом, с перворазниками и десантировался на Северном полюсе с разведчиками. И в итоге вообще вошел в команду ЦСКА по парашютному спорту. Вот к концу его жизни у него было 295 прыжков. Конечно, когда Vladimir Putin, pasamos al presidente de Estados Unidos. Donald Trump acaba de publicar un mensaje en las redes sociales. Se espera, por cierto, que firme órdenes ejecutivas. Hoy a eso de las 8 de la tarde en España se habla de reformas en la educación, mientras que él apunta al déficit de Estados Unidos. Decía que va a terminar con el enorme déficit mundial. En este sentido habla el secretario de Comercio de Estados Unidos. Dice que el retraso de los aranceles relacionados con bienes del TMEC posiblemente será hasta el 2 de abril. Dice que con suerte para el 2 de abril México y Canadá habrán hecho lo suficiente con respecto al fentanilo. Anuncia que Donald Trump puede tomar hoy una decisión sobre el atraso de los aranceles del TMEC y también habla en este sentido diciendo que su expectativa es que a partir del 2 de abril las tasas arancelarias recíprocas comiencen altas y luego comiencen a bajar. Dice que más del 50% de los productos de Canadá y México cumplen con el TMEC, que es una estimación aproximada. Está, en este caso hablando sobre los aranceles a México y a Canadá. Está ahora dando datos sobre robótica, inteligencia artificial, pero básicamente dice que Donald Trump anunciará una exención, ciertas exenciones a México y a Canadá, sobre todo en los bienes relacionados con el TMEC. A la espera de este anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, vamos rápidamente a conectar también con el secretario general de la OTAN. Escuchamos a Mark Rutte, dice que el compromiso está muy claro por parte de Donald Trump. Les escuchamos ya.
Panu prezydentowi i wtedy też wobec mediów, wobec opinii publicznej propozycja, aby wydatki na obronność w NATO zostały wspólną decyzją podniesione do przynajmniej 3% PKB krajów członkowskich. Wtedy to spotkało się z takim dosyć chłodnym przyjęciem i ta kwestia nie była postawiona na szczycie NATO, który miał miejsce w zeszłym roku, ale uważam, że nadszedł absolutnie najwyższy czas, aby w tej sprawie po prostu podjąć twardą decyzję. Pendientes de esta comparecencia con el presidente polaco Andrzej Duda, conferencia de prensa junto a Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Pueden seguir esta señal en nuestro canal de YouTube en paralelo. Nosotros seguimos mirando al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, su juego de sillas con Volodymyr Zelensky. Emiliano, como ves, la actualidad nos pasa por encima, pero quiero saber cuál es tu opinión. ¿Qué opinas, bueno, de estas informaciones que hablan del futuro de Zelensky? Esta semana también salían varios nombres encima de la mesa. Hablaba Luis de Vitali Klitschko, se habla mucho de Valery Zaluzhny. ¿Por dónde pasa el futuro de Zelensky? Pues todo lo llamativo de esto es que parece ser que como el presidente Trump tiene un nuevo mejor amigo que se llama Putin, pues está tratando de ejecutar una de las primeras condiciones que puso Putin, que es que el señor Zelensky desaparezca del mapa para poder sentarse en una mesa negociadora. Entonces, de nuevo, igual que hizo Trump diciendo que el apoyo, llamando dictador a Zelensky, diciendo que solo tiene un 4% de apoyo popular, cuando lo que tenía antes de la reunión de la Casa Blanca era un 57% de apoyo de su pueblo, el que le vota, y que a raíz del incidente, vamos, no del incidente, sino del caos que ocasionó en la encerrona que le hizo J.D. Vance y Trump al señor Zelensky, ese apoyo popular se ha incrementado. Ningún país del mundo celebraría unas elecciones donde tiene a 900.000 soldados repartidos por un frente, 8 millones de sus ciudadanos repartidos por el mundo, especialmente en Europa, y además con una parte del 20% de su territorio ocupado. ¿A qué país del mundo se le ocurre celebrar unas elecciones bajo esas condiciones? Sin contar con los famosos trolls o con los famosos software que utilizan los rusos para tratar de interferir las elecciones. Es decir, por lo tanto, lo que habría que hacer será preguntar al pueblo ucraniano qué quiere sobre su presidente. Si mantienen la ley marcial, si eliminan el decreto que no podían negociar, pero eso lo tiene que hacer el Parlamento ucraniano, que supuestamente también debería haber unas elecciones para todo el Parlamento, y su presidente y su pueblo. Por lo tanto, deberían respetar más la voluntad popular y cuando haya unas condiciones óptimas, pues ya decidirá el señor Zelensky si se presenta o no. Porque en una rueda de prensa en Kiev, el señor Zelensky dijo: yo estaría dispuesto a irme bajo dos condiciones. Una, que lleguemos a un acuerdo de paz con las garantías de seguridad oportunas o que nos admitan en la OTAN. Es decir, que yo no le veo al señor Zelensky queriéndose aferrar al puesto. Estaría dispuesto a irse siempre y cuando se garantice la paz y unas condiciones de seguridad idóneas. Por lo tanto, el señor Trump lo único que está haciendo es, de nuevo, alineándose con la posición del señor Putin y que el primero que tiene que desaparecer de ahí es el señor Zelensky y me imagino que lo segundo es tratar de establecer pues otro Lukashenko, pero en Ucrania, de tal manera que tenga ya dos marionetas que pueda decirle lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Y eso habría que preguntar al pueblo ucraniano, que sigo diciendo que son las víctimas de esta agresión por parte del señor Putin. Y que sea ese pueblo soberano el que decida, pero en unas condiciones que realmente se puedan realizar unas elecciones libres, transparentes y objetivas, no tal y como las quiere desarrollar el señor Putin, que obviamente sería con interferencias, como lo ha tratado de hacer en Rumanía, como lo ha tratado de hacer en Moldavia y como lo ha logrado en Georgia.